decidió subirse a un escenario para hablar de las cosas que normalmente se esconden. La inseguridad, la ansiedad, el paso del tiempo, la crisis de los 30. Hoy, en Faro de Ítaca, Jorge Santos. Bueno, Jorge, bienvenidísimo a Faro de Ítaca y más en un día como hoy, que estaba todo totalmente nublado y con un frío horroroso que no apetecía salir de casa ni nada. En primer lugar, felicitarte el año, aunque yo creo que la gente esto lo verá un poquito más tirando hacia febrero, primavera, mucho más cerca de allí, pero que muy contento de que estés aquí. Bienvenido. Muchas gracias, un placer venir. Además, ¿sabes qué me pasa a mí, tío? Los días de así como nublados y tal me molan. Porque sí, porque hay menos gente por la calle, la gente se queda como en casa y como que el ritmo baja mucho, ¿sabes? Yo me pongo depresivo, me meto ahí a Bruce Springsteen, ¿no? Y voy ahí como fastidiado. Mira, de todos los episodios que llevamos ya, yo he ido aprendiendo ya varias cosas. La primera es que la mayoría de la gente que está viendo Faro de Ítaca, que son muchas más personas de las que yo habría esperado cuando empecé el podcast, no se suscribe al canal. Y está feo eso. Está feo. Tú además que tienes experiencia en redes y cosas de esta, sabes que está feo. Entonces yo lo digo ahora que tengo las estadísticas en la mano después de un montón de episodios. Primera cosa que he aprendido. Así que ya sabéis. Y luego la segunda es que me han comentado que muchas veces los invitados les gustaría saber un poquito más de ellos, también de todo lo que hablamos y de todo lo que entrevistamos, pero un poquito de lo que estáis haciendo ahora mismo. Entonces yo te voy a dejar que te introduzcas tú a ti mismo y que cuentes un poquito en qué fase actual estás ahora. Qué guay, vale, pues a ver, lo primero, suscribíos. No, y yo soy cómico, o sea, hago monólogos y tal, hago stand-up, llegué a esto desde el guión, o sea, originalmente yo como a nivel filosófico soy guionista, o sea, estudié guión, quería currar de esto, he escrito un montón de cosas de estas que se han quedado en el cajón almacenadas. ¡Ostras! Y he sido siempre muy consumidor de comedia, desde muy pequeño. Empecé a ver monólogos como con 12, 13 años, me flipaban y nunca me lo planteé como una salida profesional. Siempre era una cosa como que simplemente me gustaba. Claro. Y en el lapso del tiempo, hace como 6, 7 años, en ese momento cuando yo ya había terminado de estudiar guión, estaba como haciendo pruebas de guión en sitios, empezando como en los primeros curros, empecé a hacer monólogos porque me molaba. Y ya está, en plan como por entretenimiento. Ok. Y de repente, como que fue yendo guay, fue como todo encajando tal, y ya llegó un punto que dije, hostia, dejé el otro curro que tenía, yo tenía el típico trabajo este de manutención que me daba de comer, claro, que era algo que no me gustaba, aunque el equipo era guay, la gente con la que trabajaba molaba, pero el trabajo per se no me gustaba. ¿No era en escritura? No, era en una empresa que vendía cosas por internet y tal, o sea, nada que ver. Vendía instrumentos de música, que era guay porque por lo menos tenías un poco de contacto con el mundo artístico. Mola. Pero no era lo mío. Y ya ahí vi que empezaba a ir bien y di el salto digo, venga, voy a intentar dedicarme solo a hacer comedia. Y fue muy bien. Sorprendentemente, a partir de los pocos meses ya como que podía vivir de ello, tal, y nada, y hasta ahora. Y ahora ha ido como creciendo todo. Claro. Y tienes varios shows ahora, me comentaste, porque vimos varias fechas disponibles para grabar y tienes varias cosas, aprovecha. Sí, yo ahora estoy estoy por toda España, pero bueno, en Madrid es donde más tiempo estoy, que estoy fijo, y ahí todas las semanas hago 2 o 3 actuaciones, con los 2 shows que tengo ahora abiertos, que son No eres tú, soy yo, pero tú también un poco, que habla de parejas, y otro que se llama Todos locos, que habla de salud mental. Y ahora estreno uno nuevo el domingo de esta misma semana, que cuando lo veáis va a ser hace algunos domingos, pero... Iba a decir, id a verlo, pero... Ir a verlo. Con otro cómico que se llama Imar Armas, también muy bueno, canario y tal. Nos apetecía mucho hacer algo juntos y nos salió la oportunidad, así un poco de... Por un tema de huecos que se quedaban en el teatro y tal. Y, joder, nos pareció fenomenal y ahí nos hemos lanzado. Qué guay. Así que nada, o sea, entretenido estoy. No, sí, no ya te veo. mucho. O sea, activo, hay que estar activo. Sí. Pues ahora sí empezamos con la entrevista. Yo siempre digo, me encanta empezar desde el principio. Principio. Es así. ¿Recuerdas? Porque claro... Ahora con estos datos que dices, no, yo estudié para guión, tal, escritor, ¿tú tenías claro que algún día podías acabar en esto? ¿Fue totalmente casualidad? ¿Recuerdas como si tú de pequeño solías hacer reír a alguien o eras como el gracioso? Que supongo es una pregunta muy típica. No, pero sí, o sea, es verdad que yo creo que hay una cosa, hay como un puntito en algunas personas que se dedican a la comedia que es como innato, como que te sale. O sea, yo sí que era el típico en clase que siempre se me ocurría alguna cosa y tal, como de alguna coña, que en el cole era problemático, pero luego en la universidad de repente descubrí y de hecho en segundo de bachillerato ya, que era guay con los profesores. Quiero decir, que a ellos también, o sea, que me llevaba bien porque aprendí como un poco a poder soltar coñas que no interrumpieran mucho la clase y que no jodieran a los demás y tal, como que fui acoplando la comedia a la vida cotidiana. Y yo ahí sí que lo veía que digo, coño, funciona y tal.
pero no me planteaba que luego pudiera currar de eso. Sí que es verdad, yo estudié interpretación, hice 3 años de la diplomatura aquí en Madrid, y una profesora me dijo, te tienes que dedicar a la comedia porque tienes como un impulso natural hacia ello, porque es verdad que yo me tendía a llevar mucho las escenas por allí y tal. Agilidad, tal, no sé qué. Sí, y luego me acuerdo mucho de ella de que digo, es verdad que esta tía me lo dijo mucho antes de que yo me lo planteara, ni siquiera. Pero vamos, ahí empecé. Bueno. Y luego muchas bromas de enseñar el culo. Es que esa era la típica cosa de... Yo era el típico niño que enseñaba el culo a la gente todo el rato, ¿sabes? A mí también me pasaba eso, ¿eh? Que luego la gente me ve muy serio y en determinados contextos dicen, pero tú ¿cómo puedes ser luego así? Y digo, ya, pero es que yo tengo... No. Tú tienes toda la pinta de ser la típica persona como muy seria en aspecto formal, pero luego en intimidad soltarte rápido. Sí. A mí me gusta además mucho hacer las bromas que sean muy serias. Decir una barbaridad que se me quede mirando y yo quedarme muy serio. Muy Eugenio, ya. Eso funciona muy bien siempre. Qué maravilla. Funciona. Y te iba a preguntar, ¿tu humor cómo lo entiendes tú? ¿Como un escudo para protegerte a ti mismo, para desviar las cosas de manera lateral o una forma de ilustrar cómo es el mundo? Uf, qué buena pregunta. Son las dos cosas, en verdad. O sea, quiero decir, yo creo que la parte que nace de la gente, de todo el mundo de la comedia, al final es una forma o sea, es una forma de comunicarte con el mundo. Somos animales sociales, tal, y básicamente nuestro cerebro lo que está todo el rato es intentando sobrevivir. Entonces, claro, como vivimos una sociedad en la que nuestro cerebro, aunque no sea verdad, está todo el rato pensando en plan, puedo morir en cualquier momento. La comedia es como una herramienta que te sirve como para aliviar situaciones, como para muchas veces como tener una salida, una vía de escape. Entonces ve un montón en los funerales. La gente cuando no sabe qué hacer, muchas veces hay ataques de risa, muchas veces hay coñas. Sí, pasa mucho. Sí, me acuerdo mucho en el funeral de mi tía, mi prima, la pobre, llevaba no sé cuántas horas seguidas ahí y se iba a ir a comer y se estaba yendo y nos quedamos solo mi padre y yo en el tanatorio y dice, vigilarme a que no se vaya, ¿eh? Y claro, pues una tontería, estábamos todos súper bajón tal, pero nos estuvimos partiendo el culo como 10 minutos porque es como una válvula de escape. Claro, ¿sabes? lo rompe el momento. Y luego creo que cuando ya empiezas un poco más digamos, a tomártelo en serio, entre muchas comillas, pero sí como hacerlo ya de forma más consciente, pues como es mi caso, escribir monólogos y tal, sí que es un poco como intentar ponerle la perspectiva cómica al mundo, ¿no? Como a lo que ves, intentar coger escenas cotidianas. Ahora justo que yo estoy como en proceso de escritura, de desarrollando un show en concreto, es mucho como ver esas situaciones que la gente se puede sentir identificada, intentar meterlas en el mundo y ver qué parte tienen de graciosa, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que el germen es totalmente eso, como un escudo, una herramienta defensiva. Vamos, yo creo que todos lo utilizamos igual. Yo en escritura lo utilizo muchísimo para constituir situaciones que son tremendas y de repente hago una broma y entonces, claro, todo queda como muy diluido. Se distensa, sí. Y creo que eso es una herramienta perfecta. Te iba a hacer una pregunta, pero creo que en realidad ya lo has mencionado un poco por encima. Cuando alguien te dijo, oye, esto puede ser serio para ti, ¿fue tu profesora de interpretación la primera persona que te dijo eso? ¿O ya hubo alguien que te dijo deberías o podrías dedicarte a esto antes que Hubo una profesora en el cole, en cuarto de la ESO, que ya me lo dijo y yo pasaba un poco olímpicamente. Pero es verdad que creo que no ha habido como nadie que me lo haya dicho. Lo que sí que es verdad es que yo siento que he tenido mucha suerte de que he tenido una familia que me ha apoyado un montón con esto. O sea, como que yo en el momento en el que decidí que me quería dedicar a esto, nunca nadie me puso como mala cara o me dijeron, bueno, igual deberías... Bueno, o sea, yo les creo encajaba ya. Sí, y yo creo que mis padres, yo de adolescente fui bastante trasto, el colegio me costó y tal, y luego la universidad se me dio muy bien, saqué muy buenas notas, tal, estudié publicidad, que luego nunca he currado de eso. Sorprendente. Pero es verdad que una vez acabé la carrera, yo creo que mis padres como que se relajaron muchísimo, en plan de, vale. Ya tiene la carrera. Ya tiene la carrera, es un hombre de provecho, ahora que haga lo que quiera. Entonces, cuando me metí a estudiar interpretación y tal, como que ellos les molaba y siempre como que me han apoyado mucho. Y cuando empecé a hacer monólogos venían todo el rato a verme y tal. De hecho, a día de hoy mi madre, siempre que empiezo en un teatro nuevo, siempre quiere venir a ver, que digo, sí, se lo sabe de memoria ya los monólogos, pero vienen y tal. Entonces creo que no he tenido como una persona que sea como una figura muy clara como de dedícate a esto y tal, pero sí que he tenido muy buen apoyo alrededor. Y eso ayuda un huevo. Bueno, o sea, es muy importante y sobre todo para algo que tiene que ver con el arte, con la interpretación, el apoyo de tu entorno suele ser crucial. Sí, porque mentalmente te da una red. O sea, al final, claro, muchas veces hay mucha gente, esto lo decía un profesor de guión, que decía que no llega a ser guionista y tal, no llega a la persona que tiene más talento, sino el que curra más, el que se puede permitir currar más. El talento del esfuerzo. Sí, entonces hay como una base que hay que cubrir, claro que si no la tienes, no la tienes, pero luego los más talentosos no tienen por qué llegar porque muchas veces no tienen la red de apoyo, no tienen las cualidades económicas. O sea, yo he tenido suerte que mi familia es de Madrid. Yo me he podido dedicar a la comedia porque yo he podido estar en casa de mis padres. En Madrid y pudiendo optar a cosas de aquí, sí, claro, eso es muy determinante. Claro, muy, entonces al final en ese sentido, pues eso, tener esa red es clave, vamos.
¿Y de pequeño tú eras el gracioso? Mira, porque yo por ejemplo, en determinados puntos que tú me lo dices, seguro que tú en privado luego tienes ahí tus coñas y tal, pero yo era muy introvertido. Aunque luego, aunque se lo digo a la gente, no se lo cree. Dicen, no, ni de coña. Sí, y tal. ¿A ti te definía más ser el gracioso o ser más el tema de ser el introvertido? No. El yo empollón? era... No. O sea, yo era... ¿Eras tremendo? Sí, o sea, yo era el típico perfil niño TDAH a muerte, que no me paraba quieto, que todo el rato estaba liándola. Sí, o sea, lo difícil era lo contrario, como tenerme un poco parado. Mi abuela siempre decía, ¡tira azogue, este niño, tira azogue! Porque no me paraba, realmente. Entonces, claro. Pues está bien. Bueno, ya, está bien saber que hay determinados perfiles que según empiezan, ya puedes empezar a intuir un poco por dónde van. Aunque luego, oye, que la vida da muchísimas vueltas. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú actuaste ante un público? A lo mejor fue algo más en la intimidad, con tu familia, probando por primeras veces, fue en la escuela de interpretación, fue... Pues el primer monólogo que hice como tal a público fue en una clase en la escuela de interpretación, pero eso fue nada, para probar. Y luego ese mismo año, que esto fue 2016 o 2015, por ahí, hay una escuela de teatro que se autogestiona en el barrio Guindalera, se llama Acción Escena, que es pues una escuela de barrio bastante guay. Y un par de veces al año hacen como unos eventos que se llaman Dionisiacas, que es como para recaudar dinero para pagar a los profes para las clases que se dan allí y tal. Y entonces un amigo mío iba para hacer otra cosa y me pidió que fuese, o sea, él iba a hacer una performance de una historia y me pidió que le ayudara con lo que iba a hacer. Entonces yo ya que iba me dijeron, oye, ¿a ti te apetece hacer algo ya que vienes para acá? Los que organizaban. Y dije, venga, pues me hago un monólogo. Y porque la vez que lo había hecho antes no era un monólogo mío, era uno de David Guapo que cogí, lo probé. Muy tal. gracioso, David. Sí. Y entonces aquí escribí la primera vez y fui allí y, joder, funcionó súper bien y le cogí como mucho el gustillo. Estaba nerviosísimo, o sea, estaba cagado. Eso te iba a preguntar. Claro, primera vez que iba a soltar yo mi texto y funcionó muy bien, la verdad. Me da pena no tenerlo grabado porque alguna vez lo quería buscar y no... Pues habría sido increíble, ojalá lo pudiésemos haber compartido porque sí. seguro que tal. Y además, igual que yo con los primeros episodios de Faro de Ítaca, que estaba como tieso, habría molado verte ahora que veo yo tus clips en Instagram y se te ve súper suelto, haciendo el stand-up, incluso interactuando con el público y se te ve perfectamente. De saber que, oye, que nadie nace con un talento natural para estar en escena. Absolutamente desde no. el principio. De hecho, yo tengo pánico escénico. O sea, yo tengo ansiedad desde muy pequeño, siempre he tenido. Y en el escenario he tenido épocas de tener mucha ansiedad, sobre todo cuando pasé a teatros un poco más grandes, de vivir acojonado. O sea, que decía, tú no quiero salir y en el escenario incluso estar incómodo. Pero al final luego como que con horas de vuelo te acostumbras, ¿sabes? Pero tú ves el primer día, bueno, un desastre. O sea, yo estaba así, tieso. Sí que funcionaron los chistes, que yo me fui como muy contento, pero fue un desastre. ¿Y ese día que aprendiste que luego lo implementaste en otros monólogos o esa experiencia para poder seguir haciendo más escenas cada vez más con más gente? Pues que la peña tiene ganas de reírse. O sea, eso para mí fue como clave, ¿sabes? Que sales como con mucho miedo y tal, pero hay mucha predisposición de la gente. O sea, la gente realmente le apetece. Cuando va a una cosa de estas, quiere que le cuenten. Yo, de hecho, he tenido oportunidad a veces de actuar en sitios que no tienen nada que ver con comedia. Por ejemplo, estuve hace un par de años en unas jornadas sobre salud mental que se hacían para enfermeros y enfermeras en Pamplona, el Colegio de Enfermeras de Pamplona. Y claro, era un auditorio gigante y eran pues era todo el rato gente hablando de cosas muy técnicas y muy serias sobre, pues por ejemplo, la que estaba antes de mí hablaba de trastornos en la adolescencia, ¿no? Entonces, como cosas tal. Y yo iba a hacer ahí, nada, 10, 15 minutillos de comedia relacionada con salud mental. Claro, la gente, o sea, de repente fue una distensión brutal, se partieron el culo, se lo pasaron fenomenal. Y pasa un poco eso de que te das cuenta desde el minuto 1 que te subes que la gente se quiere reír. O sea, tus nervios te comen y a veces si el material no es bueno, pues la gente no se ríe y es normal. Pero por lo general la predisposición de la gente suele ser buena. Bueno, ¿quién decide también el material que es bueno para algunos, no lo es para otros? Y quiero decir que yo lo veo que a mí hay monólogos que me parecen increíbles y me muero de la risa y hay gente que me mira en plan de... Ay, Álvaro, por favor. Ya. Me miran como con penilla en plan, tío. Sí, total. Además, yo tengo un humor muy negro, entonces cuanto más vestidas la gente, más gracia me hace. Claro. Y a la gente eso creo que le resulta un poco chocante, pero o sea, que el material lo decide el público. Sí, total. ¿Y qué te hace a ti seguir? O sea, ¿qué te hace que en tu día a día cojas y digas, yo creo que sí que estoy en el lugar adecuado, quiero seguir con esto, voy a ver cómo esto sigue evolucionando? O sea, yo eso lo vi desde el primer día, en cuanto empecé como a currar de esto. O sea, el primer año es verdad que sí que estuve como un poco más cagado porque estás que no sabes si económicamente va a ser viable, si vas a poder vivir solo de esto. Entonces
tienes como la mente en no parar de producir todo el rato, te entra como ahí una paranoia. Claro. Pero luego ya llegó un momento que ya tenía como un colchoncito un poco de dinero, que ahora me lo he fumado porque me he comprado un piso, entonces ahora me quedaba cero otra vez. Bueno, oye, pero mira, cero con un piso. Así ¿en que... el centro? No, ojalá en el centro. Claro. No, a tomar por saco, Esto en las es afueras. referencia a David Uclés, que se queja de no poder tener piso en el centro, pero claro. No, que va. Eso no se podía. Pero la cosa es que una vez que ya pasé como esa primera fase de miedo, ya fue como una sensación de decir, no he tenido, y esto es una cosa que lo sigo pensando ahora mucho, no he tenido nunca un curro tan guay como este, en el sentido de que me permita vivir bien, porque yo vivo muy guay. Yo tengo unas mañanas de jubilado que flipas. Me levanto, desayuno tranquilo, paseo a la perra, me voy al gimnasio, me voy a clase de canto, me voy a pues, las cosas que hago yo, jugar al pádel, lo que ¿Dónde sea. tengo que firmar? Yo quiero. Claro, es increíble. Y luego me pongo a trabajar después de comer. O sea, yo a partir de las 3 o así ya me pongo a currar y ya hago las cosas que tengo que hacer de escribir cosas nuevas, de redes y eso. Y luego ya, los días que actúo, pues ir a actuar y luego ya vuelta a casa. Entonces, claro, a mí es una vida que me encanta. Es verdad que sacrificas fines de semana, porque yo los fines de semana curro Claro, todos. actúas. Pero aún así, yo después de actuar puedo ir a ver a mis amigos, puedo ir a cenar con ellos, puedo hacer planes incluso antes y luego después. O sea que te cojo un trozo solo de la tarde. Qué guay. Y vamos, para mí fue... O sea, de hecho me pasa mucho ahora cuando... Claro, esto no es todo el rato todo maravilloso. Hay días que tienes actuaciones que hay poquita gente, que a lo mejor tienes 12, 13 personas en el público y que está la cosa... Está la cosa tensa. Claro. Y yo eso el día lo pienso y digo, tío, si es que, digo, con lo que gano hoy con este monólogo es prácticamente lo que ganaba antes en 8 horas currando en otro sitio. Entonces digo, ¿qué cojones? Digo, por un rato, digo, vamos, yo feliz y hay que también saborearlo y disfrutar. Y igual que todos los curros, tienes épocas que tú estás como más motivado y épocas que te va más el bajón. Evidente. Pero incluso ese bajón es distinto, porque es un bajón en... O sea, a mí el poder organizarme los horarios me da la vida. Eso es una cosa que es calidad de vida para mí. Bueno, lo de tener una mañana tranquila yo creo que es una calidad de vida que Pero brutal. es poco alcanzable. Sí, ir al gimnasio sin gente, a la compra sin gente. Vamos, con los jubilados, que son mis mejores amigos. Vamos, nosotros grabamos los lunes porque los lunes mi día libre son como mis domingos y Sí. yo experimento la sensación de ir al supermercado sin gente, ir por la calle, todo el mundo currando, yo voy Sí. tan tranquilo, es una Sí. puta maravilla. Sí. Entonces, para mí es un poco eso, la conciliación, tío, la calidad de vida. O sea, más allá de la parte creativa artística, que es guay, que es muy bonita, el poder, pues eso, tener una vida guay, tranquila. Bueno, creo que eso es a lo que aspiramos todos y muchas veces lo he estado hablando con muchas personas. Antes el éxito era trabajar de lo que te gustaba, ahora el éxito es otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo creo que el éxito tiene mucho más que ver con esto que estás hablando, de tener un trabajo del que tengas tus subidas y tus bajadas, lo que sea, estés contento con él, que te llene, que te haga sentir feliz y que te defina también, ¿no? Y defina en parte tu felicidad, dentro de que el trabajo, pues hasta cierto punto no deja de ser trabajo, ¿no? No, claro. Pero sí, desde luego a mí me parece un lujazo, o sea, trabaja de lo que te gusta y no Guay. trabajarás un solo día de tu vida. Sí, efectivamente. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Escribes tú muchos monólogos? Porque me imagino que tú vas representando el material que tienes y lo vas haciendo en distintos sitios, pero me pregunto si estás constantemente pensando en nuevos escenarios, nuevas bromas, nuevo tal, Sí. y trabajando como constantemente en eso. O sea, ¿qué parte de tu porcentaje de tu tiempo ocupa escribir material nuevo? Es un non-stop. O sea, en realidad sí. O sea, constantemente en la vida cotidiana se te van ocurriendo cosas y yo todo el rato tomo notas. O sea, constantemente. Si ves mi nota del móvil, es una locura. Y luego yo eso lo ordeno. O sea, yo paso la nota del móvil, luego lo ordeno en el Drive, en cosas que me pueden servir para ahora, para luego y tal. Y luego pasa una cosa que es que cuando estás escribiendo algo concreto, o sea, yo cada X tiempo pues voy sacando show nuevo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo show nuevo, tengo el radar como hiperactivado en estar buscando como cosas que me sirvan para este show. Entonces, claro, cada vez que veo algo... Entonces hay como para mí hay como dos procesos. Está como lo que son las musas y luego lo que es el trabajo artesano, digamos, ¿vale? Entonces, Está claro. las musas son 24/7, que cuando vienen y tú tomas notas y ya está. Y luego el trabajo artesano es, me siento, cojo eso, lo ordeno, escribo cosas nuevas, y eso sí que hago, o sea, escribir tal cual, todas las semanas escribo cosas nuevas, siempre. Sí, Joder. tanto para mi show como para a veces escribo cosas puntuales para subir a redes sociales, cosas así, cosas que han pasado como que son de esta semana, rollo, el apagón, pues hago unos chistes del apagón, me los escribo, me los grabo y... Claro, te iba a preguntar al margen de eso, o sea, ¿cómo confrontas a lo mejor tener yo qué sé, 2 shows este fin de semana y estás escribiendo algo nuevo que te encanta
eres tú el que decide de repente decir, venga, voy a hacer este show nuevo sin contárselo a nadie. O sea, no tienes que ponerlo como un acuerdo. No, nada. tío, yo con eso tengo una suerte que flipas, que también es una cosa que me encanta de este curro, que es que tengo libertad creativa absoluta. Qué guay. Desde hace ya bastantes años curro con La Barriga Producciones, que es una productora de comedia que son, o sea, no es porque me lleven a mí, pero me parecen los que mejor funcionan de España ahora mismo, o sea, los que mejor mueven a la gente y tal, es una gozada currar con ellos. Y yo empecé cuando empezaron ellos, porque ellos tenían antes una sala de comedia y yo actuaba allí estrené mi primer show y tal. Entonces, cuando ellos dieron el salto, dejaron el local que tenían y ya son solo productora y distribuidora de comedia, me ofrecieron llevarme mis monólogos. Entonces, realmente, a nivel contractual no tenemos exclusividad, pero la realidad es que ya curro con ellos todo porque es muy cómodo trabajar con ellos. Y yo voy haciendo shows y se los voy planteando simplemente y ellos me programan, me dan opciones, en plan, mira, estos días se puede hacer y ya en base a eso vamos configurando más fechas, menos fechas, depende cómo se venda y todo esto. Sí que es verdad que ya los últimos años sí que nos solemos sentar a principio de curso, en septiembre, a configurar un poco el año, de qué idea tenemos, qué shows queremos priorizar o en qué, por ejemplo, el de uno que iba sobre la crisis de los 30 lo está haciendo 4 temporadas. Ese ya en septiembre lo maté. Pero claro, ese show vendía muy bien, entonces al final como que eso lo tuvimos como que hablar un poco de, vale, vamos a ir haciendo menos fechas mientras metemos los shows nuevos como para que esté todo equilibradito. Pero lo que es a nivel escritura... Puedes hacer lo que tú consideres. Sí. O sea, los únicos que deciden eso es el público, que las cosas que escribo y no funcionan me las tengo que zampar y ya está. Silencio incómodo. Se oyen grillos, todo eso. Eso pasa un montón. Y eso es una cosa que hay que aprender que... yo creo que hay que aprender en todas las disciplinas artísticas, pero en la comedia es que como lo ves... en el momento impacta más. Claro, nosotros tenemos la reacción del público más honesta y más cruda, que es tú cuentas un chiste y se ríen o no se ríen y la gente no fuerza una risa. Entonces, claro, no funciona. Y tienes que, o sea, hay como que aprender a separarte a ti de lo que tú estás haciendo. En plan, vale, este chiste yo lo he escrito, pero no soy yo. Esto es un chiste que si funciona me lo quedo, si no funciona me lo cargo. Claro. Pero si la gente no se ríe del chiste, no me están juzgando a mí. No están diciendo, uy, este tío menudo imbécil. No, simplemente este es el chiste material. no me ha hecho gracia. Sí, claro, este material no funciona. Y desprenderse de eso es muy jodido. Y creo que pasa con todo. Lo hablaba con una amiga que es artista también, que ella... los primeros 2 años, en las cosas que pintaba y tal, no entraban nada bien. En las exposiciones no gustaban, no vendían nada. Y ahora le va súper bien. Y decía ella, joder, tuve que pasar como esa curva de ese momento en el que dije, bueno, mira, no es lo mío, cuando ya llevaba pintando desde que tiene 7, 8 años. O sea, es una persona que ha estado siempre dedicada a ello. Y ahora le va muy bien porque, bueno, pues simplemente aguantó y fue como configurando hasta que llegó a una cosa que... Bueno, es que nosotros creo que tenemos que buscar siempre una manera de traducirnos a los demás, ¿no? O sea, una cosa es lo que nosotros tengamos en la cabeza, que nos puede parecer fantástico. La mayoría de cosas que pasan por mi cabeza a mí me parecen geniales. Y luego estoy hablando, por ejemplo, a nivel de escritura, ¿no? Sobre el papel. He tenido gente que me ha dicho, tío, vaya bodrio, o sea, qué rollo, tío. O sea, me encanta porque tiene ahí un fondo que tal, pero vaya bodrio. Y hasta que encuentras una clave en la que encuentras una manera de traducir lo que tú llevas dentro hacia los demás y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Que no sea algo personal. Claro, si es que al final, tío, ¿sabes qué pasa? En general con el arte, esto es una cosa que va todo de conexión emocional, o sea, va de cómo conectas tú emocionalmente con la gente. Entonces, si tú haces una cosa que conecta emocionalmente con un grupo muy pequeñito de personas, para esas personas va a estar súper guay y para las demás, pues no, porque no conecta con ellos y no pasa nada. Y no es que esté ni bien ni mal, es simplemente que coges un grupo pequeño. Si tú quieres vivir de esto, con cuanta más gente conectes emocionalmente, pues más fácil va a ser. Entonces, al final pasa esto. Si tú tienes un nicho muy concreto y tú haces lo llevo a mi caso, que es lo que más conozco, pero si tú haces un tipo de humor muy específico, un humor negro, o el caso de Ignatius, por ejemplo, que es como café para muy cafeteros, ¿vale? Sí, que sí es café. Claro, pero tiene un grupo de gente que aunque sea muy pequeña, es muy fiel, le gusta mucho y ha ido creciendo poco a poco con los años y vive sobradamente, muy a gusto de eso. Hay mucha gente muy fan, pero se lo pones a mi padre y te dice, este señor no me hace ninguna gracia. No, hombre, lo del grito sordo... Claro, sí. Entonces pasa mucho eso, que yo creo que el tema de asumir que esto es un tema de conexión emocional y que hay cosas que conectan con más gente y con menos, te quita mucho peso porque dices, vale, pues ya está, simplemente cuando escribo estos temas funcionan mejor, cuando escribo de estos funcionan peor y los enfoques es lo que me va a dar un poco, o sea, es el rango en el que te mueves. Efectivamente, y ya está. Efectivamente. Y recuperando un poco una cosa que has sacado tú antes, que la tenía por aquí apuntada, el tema de tu monólogo sobre la crisis de los 30, que ha sido un éxito, y además yo he visto partes en internet según iba preparando la entrevista. ¿Cuánto hay de ti en ese monólogo? ¿Cómo de personal es para ti? Todo. O sea, es que a mí me pasa que yo me invento poco de lo que escribo. O sea, casi todo lo que cuento
son cosas de mi entorno, de mi alrededor, de cosas que me han pasado en la vida y tal. Luego es verdad que están hiperinfladas, hiperexageradas para hacerlo gracioso, para llevarlo al absurdo y que sea divertido. Pero lo que son las premisas, es que no sé si hay alguna que no sea... Sí que hay alguna que a lo mejor en vez de pasarme a mí le pasa a mi hermano y me la traigo a mí para que sea más divertido de contar, ¿no? Pero sí, o sea, yo la base de las cosas que cuento es de mi vida personal. Ojalá fuera tan creativo como para inventarme otras vidas, pero... Sería increíble. Pero no, vamos, yo cojo lo que me pasa. La gente me dice, te pasa un montón de cosas. Digo, no, me pasan las mismas que a todo el mundo. Lo que pasa es que yo me las apunto, ¿sabes? Efectivamente. A mí me pasa también, a mí la escritura me dicen, no te pueden pasar tantas cosas. Sí, lo que pasa es que yo estoy constantemente apuntándomelas y luego las cuento. Sí. Pero la gente vive ahí un poco en automático, como sin darse cuenta muy bien de qué es exactamente lo que están viviendo. Sí, y sobre todo que muchas veces nosotros tenemos un mecanismo que tiene lógica, que es que a la larga tendemos a acordarnos de las cosas buenas más que de las malas. Las malas las vamos archivando, a no ser que sean, pues eso, me he tenido un accidente de coche, me he generado un trauma para que intente no tener más accidente de coche. Tiene lógica. Pero las cosas malas pequeñitas las vamos olvidando. Y ahí es donde está la comedia. La comedia está en las mierdas que te pasan. Entonces la gente no se acuerda de todas las mierdas que le han pasado. Nosotros sí, porque nos las guardamos y sobre eso luego se puede escribir y se puede hacer cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, yo creo que por eso la gente tiene esa percepción de, madre mía, le ha pasado 200 cosas. ¿Y qué te parece más fácil a ti, reírte del pasado o del presente? Pues mira, del pasado tiene una cosa muy cómoda, que es que como ya está en el pasado, la gente no lo puede juzgar. Es perfecto como es. O sea, todo lo que ya ha acabado ya es perfecto, porque ese es el estado que tiene y es inmutable. Entonces, claro, reírte de una cosa que ya ha pasado antes, y sobre todo si es tuya, la gente, chitón. Yo saco temas heavies en los monólogos, ¿eh? En el de Todos locos hablo de suicidio, de un primo mío se suicidó, tal, y he conseguido llevarlo a comedia. Sí, brutal. Ostras. Es el bloque que más me ha costado que entre. En el nuevo que estoy haciendo ahora hablo de una relación que tuve con una novia que estaba bastante mal de la cabeza y que la lió parda y tal. Y claro, consigo que todo eso funcione. Entonces, lo bueno del pasado es eso. Ahora, lo bueno del presente es que también las cosas de actualidad al final a la gente le tiran mucho en el momento. Entonces, cosas que me han petado muy fuerte, por ejemplo, en redes, que digo redes porque claro, al final es como un espejo al mundo. Luego hay muchas cosas que en los monólogos a mí me gusta mucho más cómo funcionan, con la gente cerquita y tal. Pero dos cosas que me han petado en redes fue el vídeo que hice sobre el apagón, que lo escribí en el mismo día, lo grabé, lo subí y funcionó perfecto. Porque todo el mundo había vivido el apagón, todo el mundo estaba en ese modo. Y luego uno sobre un piso que salió en Idealista de 10 metros cuadrados. Claro, todo el mundo está con ese drama de la vivienda, no sé qué. Entonces, lo bueno del presente es eso, ¿sabes? La casa que tienes ahora es grande. 65 metros, estoy muy contento. Y terraza. Sí, es que... Es lujo asiático ya. Buf, espectacular. Lo único, tardo 20 minutos al centro en coche. O sea, tengo que venir en coche, eso es lo malo. Bueno, hay transporte público, pero tardo 40, 45. Bueno, oye, ¿qué más se le puede pedir a la vida? No, me he alquilado una plaza en el centro porque trabajo siempre entre Plaza España y Gran Vía. Me he alquilado una plaza de parking y digo, bueno, pues ya está. Es lo que me ha tocado, ir y venir. Sí. Y de todos esos monólogos que, como has dicho, metes material que a veces es como muy difícil de introducir y demás, ¿hay cosas que incluso tú decidas guardar y decir, mira, oye, sobre esto no lo voy a tocar? Sí, o sea, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando escribo cosas de otra gente, yo les consulto antes. Salvo el de la novia esta que está regular, que en vez de consultarse lo que he hecho ha sido cambiarle el nombre. Cuando son cosas de mi familia, mis hermanos, mis padres, les pregunto. En plan, oye, quiero contar esto, ¿te parece guay? Y a veces me dicen, oye, pues prefiero que este tema no. Y me lo guardo, no lo cuento y tal. O cosas... Yo intento un poco... huir de determinados jardines. Sí que es verdad que hago... O sea, me gusta tocar el tema social en los monólogos, casi siempre tienen como algún componente social, pero ahora estamos en un momento con un nivel de crispación y polarización muy chunga, y a mí me apetece que mis monólogos la gente venga y se lo pase bien y esté integrada. Entonces, intento enfocar las cosas desde un punto de vista social y no político. Entonces, hay muchas veces que yo tengo opiniones políticas fuertes y decido no hacer chistes al respecto, como por no avivar esa llama de la polarización, ¿sabes? Me pasa muchas veces que huyo de eso. Sí que lo he hecho más veces, o sea, sí que lo he hecho antes y hay cosas que han funcionado muy bien en internet y tal, y las he quitado. He dicho, es que no quiero participar de esto, ¿sabes? Yeah. O sea que al final para ti el límite entre lo personal y lo privado está en la responsabilidad que tienes como comunicador de cómo se va a recibir por parte del público, qué reacciones va a generar. O sea, tú realmente piensas en todo eso. Sí, o sea, yo intento, sobre todo en mis redes, intento que no sean un punto de conflicto. No quiero que la gente se esté peleando en los comentarios, que es muy rentable. Yo sé que si yo hiciera eso, pues tendría más seguidores que tengan. Sí.
pero huyo de eso activamente. Luego hay veces que la gente se pega porque la gente es imbécil. Esto es una cosa que es un titular gigante. O sea, subí un vídeo haciendo una broma sobre bailar salsa y la gente enfadada, en plan, esto no baila salsa. Bueno, pues sí, estuve 6 meses en clase de salsa y se me ocurrieron chistes al respecto porque a la gente le sudan las manos. ¿Y qué más dará? Y es una realidad, a la gente le sudan las manos. En plan, ya está, no pasa nada, pero me resultaba incómodo tocar 20 manos sudadas. Bueno, pues la gente enfadada, indignada. Digo, bueno, que se indignen por eso, me da igual, porque es gente, pues yo qué sé, que no están bien de la cabeza. Pero cuando es con otros temas más que están tocando mucho la fibra ahora, prefiero no meterme en el jardín porque prefiero que la gente no se pegue en mis comentarios. Ya, mira, mucho mejor. Y además, efectivamente, siempre hay gente que se va a querer ofender o gente que se va a querer pelear, como tú dices, pero creo que efectivamente... Pero que sea por chorradas. Claro, que no sea una cosa importante... Como se dice aquí, que en la familia nunca se puede hablar ni de fútbol ni de política. Eso es. ¿Sabes que estuve a punto de sacar un monólogo que se llamaba Fútbol, Política y Religión? Porque en plan, y hacer un bloque de cada cosa. Pero luego pensé, creo que no se va a vender bien. Porque es justo lo que la gente no quiere hablar. Claro, precisamente. Bueno, o quizás precisamente porque es precisamente lo que ellos no quieren hablar, es que se encuentre la manera de colocarlo, ¿no? No lo descartemos. Sí. No, lo tengo por ahí guardado. Está ahí en una nebulosa. Cajón, en la nebulosa. Y hablando de esa nebulosa, ¿tú cómo empiezas a construir un monólogo? ¿Surge de una única idea, de un chiste, de una frase? O sea, ¿cómo se te ocurre a ti empezar con un monólogo? Aparte de tus propias experiencias personales, ¿cómo decides aunarlos todos en una sola temática? Pues, o sea, no, creo que no hay una respuesta concreta, pero sí te puedo decir cómo he llegado a todos los que he hecho hasta ahora. Mira, perfecto. Mira, esto yo lo siento porque va a ser lo menos artístico del mundo. Esto es pragmatismo puro, ¿vale? Pero el primero, que es el de los 30... Yo tenía ya diferentes bloques escritos y tal, y quería contar esas cosas que no tenían a priori mucho en común, y dije, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Y pensé, vale, cosas que me han pasado a raíz de cumplir 30 años. Y entonces dije, vale, pues un monólogo sobre la década de los 30. Y entonces lo aglutiné todo tal, y luego fui reconstruyendo y fui escribiendo cosas nuevas relacionadas con los 30. Pero el punto de partida fue así de chorra. Y ese petó. El de salud mental fue porque por un ejercicio que empecé a hacer con mi psicólogo, porque yo, ya lo que te he dicho antes, tuve una época, sobre todo cuando pegué ese salto de sala más chiquitita a teatro más grande, que a mí me dan ataques de ansiedad y yo estaba diciendo, me cago en la leche, no voy a poder dedicarme a esto que me gusta tanto porque lo paso mal realmente. Claro. Y mi psicólogo me dijo, mira, escríbete un bloque como de 5 minutos de comedia para el siguiente escenario. Dice, tú imagínate que tú estás actuando, te da un ataque de ansiedad, te bajas del escenario y a los 10 minutos vuelves a subir y le tienes que explicar al público que te has bajado porque te ha dado un ataque de ansiedad, pero tiene que ser en comedia. Y digo, hostia, vale, qué jodido tal, pero bueno, lo escribí, se lo conté en sesión, se partió el culo, le gustó mucho tal, y me dijo, joder, qué pena que se quede esto como un ejercicio de aquí de terapia porque es guay, joder. Y pensé, digo, a ver si lo consigo incorporar yo en algún monólogo porque mola. Y pensando en eso, ya me tocaba más o menos escribir el siguiente y dije, digo, ¿qué cojones? Voy a escribirlo de salud mental entero. Y entonces ya ahí tiré. O sea, y ahí yo lo que hago es, tengo la temática, hago como una primera escaleta de qué temas quiero hablar y luego voy buscando entre todo lo que ya tengo escrito qué cosas pueden encajar ahí y empiezo ya a armar el puzzle. A desarrollarlo y todo. Y luego, desde que yo estreno un monólogo hasta que ya está funcionando, ahí voy, o sea, hago mucho cambio todo el rato. O sea, porque yo voy probando con el público y lo que funciona me lo quedo y lo que no lo reescribo. Y voy cambiando el orden, voy moviéndolo tal, hasta que ya pasan meses hasta que el show está empaquetadito. O sea, ahora, por ejemplo, el tercero que estoy haciendo, el de No eres tú, soy yo, ya está funcionando muy bien, pero lo estrené en verano. O sea, he tenido unos meses ahí de adaptación hasta que ya funciona guay. Claro, o sea, para encontrar el ritmo exacto, el ritmo de la comedia, ¿no? Como se dice. Para pillar el tempo y que entre pim y que sean todos chistes. Tan importante es que tienes que ir haciendo ajustes, incluso cuando ya está escrito, ya lo empiezas a representar, incluso tú ahí vas haciendo correcciones. No es que incluso, es que ahí empiezan las correcciones. O sea, quiero decir, yo el de los 30 cambié cosas hasta el último mes. He estado 4 años, porque siempre hay algo que meter. Es que tú mientras estás actuando, que estás ahí en hiperfoco y estás como súper motivado, muchas veces se te ocurren cosas en el propio directo. Y a ver, algunas no funcionan y otras funcionan de puta madre. Entonces, lo que ha funcionado bien, claro, luego tienes que llegar e incorporarlo al show. Claro. Y al incorporarlo dices, por tiempo no me cabe, tengo que quitar otra cosa. Y tienes que buscar qué es lo que no está funcionando también para quitarlo. O sea, yo hago una cosa mucho que es dividirme los bloques en A, B y C. Esto me lo enseñó Miguel Iríbar, que es otro cómico también que me echó un cable a escribir el primero. Las cosas que funcionan bien, A. Las que funcionan relativamente bien, B. Y las que no terminan de encajar, C. Y luego todas las Cs o las reescribo y las convierto en Bs o me las cargo.
y ya está. Y yo eso lo hago con todo lo que escribo. Y es que es un proceso infinito el de escritura, que a mí me gusta, porque yo llego aquí desde el guión, hay mucha gente, muchos cómicos que no son tan puntillosos. Yo sí, porque es que porque lo disfruto, me mola intentar que sea como lo más fino posible el show. Claro, la precisión es muy, muy importante. Sí, sí. O sea que el consejo recomendado es a Jorge Santos hay que ir a verle cuando se esté acabando la temporada. Literal. Sabes que yo a mis amigos les digo, los 2 primeros meses no vengáis. Digo, porque es que ahí está todavía rodando. Digo, venía a partir el tercer mes más o menos. Está bien, no me hacen ni caso, vienen cuando quieren, pero sí. Y luego me doy cuenta que también eso es normal, pero a medida que voy haciendo más, ya cada vez las cosas que estreno funcionan mejor. Claro, este último, que esto es lo que te decía, pragmatismo puro. Este último, yo sabía que me apetecía un poco temática parejas, pero no sabía exactamente qué. Ok. Hice una lista con nombres, lo subí a mis redes y a mis seguidores les dije, regalo 2 entradas a todos los que votéis qué nombre os gusta más. Okay. Votaron el que ha salido ahora y ya en base a eso escribí el monólogo. Pero primero saqué el nombre y luego ya lo escribí. Ostras. O sea, totalmente al revés. Sí, esto ha sido pragmatismo puro. Qué fuerte. Sí, y ahora está funcionando muy guay, estoy muy contento. Y hablando de tus escaletas A, B y C, ¿alguna vez te ha pasado que tú tenías un monólogo que tú pensabas que funcionaba increíble, que decías, joder, qué máquina de hacer risas esto es brillante? Y que luego a la hora de representarlo dijeses, ostras, tiene más Cs que As. Sí. O sea, al principio sobre todo. Al principio claro. Pasa mucho que tú escribes cosas que te parecen increíbles y luego son un truño. Y es lo que decíamos antes de perderle el cariño a eso, en plan, ya está, pues no ha funcionado, no ha funcionado. Luego, según van pasando los años, ya vas cogiendo como más sensibilidad y ya tú lo ves y dices, vale, yo creo que esto va a entrar bien y ya el margen de error es más pequeño. Aún así siempre hay y siempre hay cosas que a ti te encantan. Eso sí que pasan mucho, cosas que a ti te encantan y luego no entran tan bien. No es que no entren, no es que sean una mierda, pero que a lo mejor levantan como un jeje y para ti era un deshueve. Okay. Y al revés, que tú dijeses, mira, esto solo es como una cosa de transición y de repente la gente se deshueva. Todo el rato. Hay un montón de remates que para mí son chistes de paso, que digo, pues voy a ir de A a B y para que no se haga largo el trayecto meto chistecitos en medio que son simplemente como de relleno, digamos. No es que sea relleno, pero sí que son cosas transitivas. Son adornos, justo. Y de repente hay cosas de esas que entran increíbles. Incluso muchas veces no es de texto, muchas veces es un gesto, que un día de repente actuando haces un gesto o una pausa y en esa pausa la peña se mea y dices, pues nada, a incorporarlo. Beber vaso de agua aquí, minuto literal, 36. Literal, sí. Qué fuerte. Sí. Y algo que te enseñase algún manual o algún referente tuyo, bueno, no un manual, precisamente la pregunta iría por lo contrario, algo que no se pudiese aprender en los libros que tú vieses de algún referente o de algún profesor que dijeses, mira, para mí esto que me enseñaron, aparte del tema de la escaleta y tal, fue de las cosas más importantes que yo necesité para poder hacer comedia. De manual, por cierto, hay uno que para mí es el mejor sin duda, que es Step by Step to Stand Up Comedy. Es un libro que es un poco rollete de leer porque es muy técnico, pero joder, es brutal cómo explica toda la configuración de chistes y tal. Si hay gente que le gusta la comedia, os lo recomiendo. Y luego, de consejos, hay muchos, pero sobre todo hay uno que escuché, además no conocía a la persona que lo decía, era un cómico mexicano, pero decía que, y lo siento porque no recuerdo el nombre, pero decía, hay que actuar mucho, no para hacerlo siempre bien, sino para no hacerlo nunca mal. Y es verdad que es buen consejo porque las tablas te dan un poco eso, es decir, incluso días que estás más flojo que tal, poder aguantar ahí un poco y que el show funcione y tire aunque tu energía no sea la mejor. Y luego para mí, que es un aprendizaje, que esto es una cosa que te lo dicen mucho, pero hasta que no empiezas tú a hacerlo, no eres capaz de interiorizarlo, que es estar tranquilo. Es súper fácil de decir, muy difícil de hacer, pero confiar en el texto y salir y decirlo bien. Y luego hay una cosa que esto no me lo ha dicho nadie, pero es como un aprendizaje que he tenido yo por cómo soy, que es que yo vengo mucho de texto, escribir, estar muy centrado en lo que es el chiste concretamente, lo que estoy contando, tal. Y últimamente, en el último año me está pasando que me he dado cuenta que hay una parte súper importante que es escuchar al público, o sea, estar activamente escuchando al público, no estar tan pendiente de que las palabras vayan exactamente así una detrás de otra, sino ser un poco más plástico, o sea, ser capaz de adaptarte más. Estar en el presente con ellos. Sí, y ver cómo está respondiendo y adaptarte a lo que están, porque hay días que la energía está aquí arriba y tú te vas con ellos y de repente, me pasó este sábado que hay días que te pasa que sales y por algún motivo desde el minuto 1 la gente está dentro y es el show más fácil de tu vida porque no tienes que hacer nada.
Y luego hay otros días que igual, pues un lunes, hoy actúo, un lunes nublado, tal, pues probablemente la gente viene de currar, tal, se sienta, está más bajito, más tal. Si yo salgo con una energía a tope, la peña, pues se va a echar para atrás. Y si salgo con una energía muy baja, también se va a empastar. Entonces al final es una cuestión como de ir... Con ellos. Sí, con ellos de la mano. Escuchar al público, tío. Es muy difícil porque es una cosa... Claro, tú estás a tu movida arriba, pero no, hay que estar como ahí mucho aguantando con ellos, sí. Bueno, es precioso porque al final indican que incluso un monólogo, aunque por definición es una persona hablando, no se convierte en algo unidireccional, ¿no? Sino que es un... Totalmente depende con el público y que ellos te pueden llevar incluso incluso a otro sitio en el que tú no habías planificado que Total, se iba, sí. Y una cosa, esto sí que es importantísimo, aceptar que toda tu vida, como en cualquier otro trabajo, vas a tener bolos de mierda. Toda tu vida va a haber, como en cualquier curro tienes días malos de trabajo, aquí pasa igual, hay días que o porque tu energía no es buena, o porque la hora no es buena, o porque el teatro no es bueno, o porque la gente está cansada, o por cualquier cosa, se va para abajo y no va bien. Y eso le pasa a cualquier cómico de cualquier edad, con cualquier experiencia, es lo normal. Lo que pasa es que cuanto más vas actuando, menos va pasando, que es lo lógico. Pero no fustigarte por que salga mal, porque hay días que sale mal y ya está. No, total. De hecho, vamos, te lo comentaba antes, que decía, no, como estaba tan nublado y a mí no me apetecía, sí, no me apetecía que nada con grabar. la energía como, claro, pues es que es lógico. Pero venía diciéndomelo en plan de, oye, no puede estar así, o sea, vas a grabar y está Jorge encima que bueno, yo te pero imaginaba como súper también, energético. No, pero luego también creo que es parte, o sea, quiero decir, a mí me pasa una cosa con lo del show must go on, que es como, no. Eso lo he hablado mucho con mi psicólogo. No, tío, si yo algún día estoy actuando, hasta ahora no me ha pasado, pero a lo mejor algún momento me pasa. Si algún día estoy actuando y estoy mal, de que estoy agobiado tal, tío, me bajo. Me voy, lo siento, ya vendréis otro día a verme, os devolveré el dinero de entrada o lo que sea, pero yo no estoy operando un cerebro que si paro esa persona se muere. Estoy contando chistes. Entonces, oye, si hoy no es el día por lo que sea, pues ya siento haber jodido la tarde, pero ya está, no pasa nada, ¿sabes? Y con esto igual, en plan, coño, pues a veces tenemos la energía más baja, pues está fenomenal también. Que esto creo que nos ha hecho mucho daño en general a todos, como la hiperproductividad y esta cosa del show must go on y hay que estar a todo y tal. Como no, si tienes fiebre, quédate en casa, no pasa nada, joder. Yo he actuado muchas veces con fiebre porque soy un poco masoca, pero pienso, si me hubiera bajado, no pasa nada. Si ese día digo, oye, hay que cancelar el show, pues se cancela el show, ¿sabes? No hay drama. No, total. A mí también trabajo también en una galería de arte y muchas veces estamos en fechas importantes y digo, no me puedo poner malo. Y de repente me pongo malo. Claro, y es como, claro. pues me he puesto malo. Y yo ahí con fiebre montando la feria o lo que sea, de un mal humor tremendo, porque además yo cuando me pongo enfermo me pongo en muy mala leche. Sí, sí. Y tal, y de repente un momento de llegar, parar y decir, oye, ¿yo por qué estoy aquí sufriendo como esto? Si no pasa nada, esto se puede hacer mañana o pasado y no pasa nada. O ha sido mala suerte, oye, pues mira, ha tocado justo en una fecha en la que no convenía, a lo mejor es mejor parar. Claro, y no siempre seguir, ¿no? Entonces, ahí, a colación de este tema, ¿tú piensas que muchas veces, a nivel de salud mental también para ti, estar en el escenario es una manera de cuidarte a ti mismo? Y de cuidar a los demás también. No, o sea, sí, creo que sí que lo es, pero creo que es una herramienta peligrosa. O sea, hay que encontrar como un equilibrio. Pasa una cosa con el escenario, que esto es muy loco, es una cosa de la que se habla poquísimo, pero el escenario genera síndrome de abstinencia. Por una cosa física. O sea, al final, cuando tú te subes y la gente te está aplaudiendo todo el rato y tal, te pegan unos chutes de dopamina que flipas. Por eso hay tanto artista, tanto músico, cómico y tal, que no para. Y que le dan fuerte al alcohol y a las drogas y tal, porque pasa mucho. Yo tuve una época que de repente le decía a mi psicólogo, digo, tío, los lunes, los martes estoy como de bajón, que flipas y tal. Y me decía, normal, tío, porque has estado actuando todo el fin de semana. Yo además actúo un montón, o sea, yo suelo hacer, depende del fin de, pero 3, 4, 5 bolos a veces. Ostras, o sea, bastante, yo hago mucho, sí. Vamos, en diciembre he hecho 27 bolos, para que te hagas una idea. Es todo el rato. Claro, entonces me decía, a ti te han estado el domingo por la tarde aplaudiendo 200 personas y el lunes te estás comiendo unos cereales mirando el techo en tu casa. Entonces, claro, normal que tu cuerpo esté como diciendo, ¿por qué no tengo esta dopamina? Entonces genera como un poco de síndrome de abstinencia. Claro. Ahora, una vez que lo trabajas y te das cuenta y tal, y te tomas lo que hago yo de las mañanas chill, tranquilas y tal, da mucha paz. O sea, es una cosa que mola mucho. Y da un subidón precioso. O sea, hay días que tú estás en la mierda y que subes, ves cómo se ríe la gente y tal, y te bajas de ahí diciendo, tío, qué guay. O sea, yo muchos días, y eso no me había pasado nunca con ningún otro curro, muchos días me voy a casa pensando, joder, qué guay, tío. O sea, como qué afortunado me siento, que me está yendo bien, que estoy, porque tampoco es fácil. Yo no sé por qué me está yendo bien a mí, que eso es otra cosa. Bueno, que suerte, destino. Sí, hay como algo que es como, bueno, se junta él, justo el tipo de comedia que hago yo ha entrado bien con mucha gente, justo tal, pero nunca sabes por qué es. Y yo ya llegó a un punto que dije, mira, el tiempo que dure esto duró. Si en algún momento la gente se cansa o no vendo más o tal, pues me buscaré otro curro. Pero el tiempo que lo haga lo voy a disfrutar, porque muchos días me voy pensando, tío, esto es la polla. Claro. Entonces, para esos escenarios es muy guay. Es terapéutico en ese sentido, de que muchas veces tú vas en la mierda y te vas arriba.
pero también tiene ese arma de doble filo de, Bueno, de es que hay que interesante pillarlo con saberlo, cuidado. porque yo no creo que esto lo supiese muchísima gente de No, los eso temas no- de las dopaminas Sí, tío, y tal. se habla poco, el síndrome de Sí. abstinencia que genera, de verdad. Claro, es que ahora, explicado por ti, tiene todo el sentido del mundo, Sí, sí. pero la verdad es que nunca se me había Sí, yo hasta que no me lo dijo mi ocurrido psicólogo pensarlo. no tenía ni puta idea. No, total. Y luego también pasa una cosa que eso yo creo que tiene más que ver con ser autónomo que con ser artista, pero yo los 2 primeros años no paré, o sea, no hice vacaciones en 2 años. Claro, te da como Y cosa. estaba frito, o sea, Sí. tenía el cerebro frito. Y ya el siguiente año paré bien, o sea, paré 20 días en mayo, 20 días en septiembre. Qué lujo. Y ya dije, wow, bien. Y este año he vuelto a cometer, entre comillas, ese error de no parar casi, porque como me compré el piso, es como, vale, no tengo que facturar Claro, todo lo que pueda. hay que Entonces, pagarlo. La hipoteca he no se parado paga 15 sola. días, claro. Y ahora como que estoy intentando aprender a gestionármelo un poco mejor. Allá, o sea, ya me he pillado las de septiembre para ya saber que en septiembre paro, un poquito en agosto también paro, y ¿sabes? Como ir cogiendo fechitas para parar, porque también... es que es muy difícil decir que no a una fecha. O sea, es muy difícil cuando te las Ya. ponen encima de la mesa decir, no, pues esta no la cojo, porque dices, claro, esto no lo cobro. Entonces, claro. Pues es mira, con jodido. más razón todavía, entonces te agradezco que hayas venido hoy, que además luego... No, que va, o sea, yo que- me voy ahora a actuar tan feliz. Sí, sí. Yo ya te dije, digo, todo lo que no sea de mitad de tarde para arriba, por lo general lo tengo bien. No, nosotros grabamos medio pronto. Ya, ya. Medio pronto. Sí, sí, no, la hora perfecta. Sí. Porque más por la mañana igual estamos dormidos. Y dime, Jorge, una cosa, porque me genera mucha curiosidad, y dado que tú encima hablas tanto de salud mental y hablas de salud mental de una manera tan abierta y de manera tan natural, ¿cómo convives con el cliché que normalmente te puede poner una persona que te conozca, que le dices, no, soy cómico, entonces automáticamente dice, este tiene que ser gracioso, y tú a lo mejor ese día no quieres ser nada gracioso, porque estás con tus propias cosas? ¿Cómo convives un poco con eso? ¿Te pasa? Sí, sí, no, pasa un montón. Eso le pasa a todos los cómicos. También, ahora yo estoy en un momento en el que, por circunstancias de la vida, no suelo conocer a mucha gente nueva. Porque al final, claro, ya entras como en la rutina y cuando tengo tiempo libre intento ver a mis amigos, mis amigas, Total. tal. Pero a veces pasa eso y yo creo que de verdad, como todo, es afrontarlo como con naturalidad. Como, yo es verdad que yo no tengo mucho personaje en el escenario. O sea, yo soy muy parecido en el escenario que fuera. Pero sí que tengo compañeros y compañeras que son muy tímidos fuera, a lo mejor, gente que es muy introvertida y en el escenario son todo Se lo disparan. contrario. Sí, sí. Guau. Que para esa gente yo creo que sí que es súper terapéutico, tío. Como que encuentran un espacio donde pueden volcar y salir. Y eso sí que te puede incomodar más y te puede generar inseguridad, te puede generar ansiedad, estrés, un montón de cosas. Yo intento decirlo y a mí me pasa, mira, yo por ejemplo, con lo que sí que me pasa mucho es con los chistes malos. Yo hago muchos chistes malos, muchos juegos de palabras, muchas cosas terribles que yo no haría nunca en el escenario porque son malas. Sí. Y yo lo cuento y a veces, al principio me dolía un poco, ahora ya me acostumbraba. A veces la gente decía, joder, ¿y tú eres cómico con esos chistes? Y ya llegó un momento que yo decía, yo es que a mí si no me pagan no cuento los buenos. Y ya está, y como que le encontré esa solución un día de Está coña. Sí, porque yo soy muy, o sea, de verdad, a mí el humor malo, el humor absurdo, yo me descojono, tío, con las cosas más tontas. O sea, a mí una persona tropezándose con una piedra me hace mucha gracia. Es una También. tontería, pero sí. También. Los chistes de entonces, un poco padre, yo eso. los adoro. Sí, totalmente. Que son Y- malísimos. Sí, sí. Esas cosas me encantan. Entonces, claro, pues con eso sí que pasa, que a veces te sientes como juzgado o con la presión. Esto ya se me ha pasado. Es que es verdad que a medida que vas pasando tiempo se te pasa, pero los primeros 2-3 años los cómicos nos juntamos mucho entre nosotros. Porque por horarios coincidimos y un poco típico de cualquier gremio, ¿vale? Sí. Claro, tú flipas que eso es como una competición constante de ver quién es más Sí, gracioso. gracioso. O sea, está todo el mundo como Ostras. pa. Entonces hay veces que tú te ibas a casa como con inseguridad, como diciendo, me cago en la leche, es que yo no he participado mucho, no he intervenido mucho, tal. O he intervenido, pero no ha sido tan gracioso como tal. Y ya llega un momento que te relajas, sobre todo cuando ya un poco te vas afianzando, vas haciendo como tus grupetes ya con gente que tiene más confianza y eso. Pero sobre todo al principio, que tú llegas a sitios, al Picnic, que es un lugar de reunión de cómicos, o al Beer Station, o estos sitios, y que son, bueno, son como bares donde suelen ir mucho cómicos, ¿vale? Y claro, tú muchas veces llegas ahí y hay gente a la que tú conoces un poco de vista, pero se hace como grupillo, que eso es muy bonito. El mundo de la comedia en ese sentido está guay. Para los chicos, para las chicas a veces es un poco una puta mierda porque está cada vez menos, pero está muy lleno de babosos. Entonces cada vez Bueno, llegar... sí, pero eso en sí, todos los lados. ¡buah! En el Sí. arte también. Sí. O sea, eso es tremendo. Pero siendo un hombre blanco cisetero como soy yo, es un entorno comodísimo en el que Totalmente llegas y es muy fácil heteronormativo. hablar con todo el mundo. Y eso, y a veces sí que genera un poco de inseguridad. Y yo creo que lo Sí. mejor es hablarlo natural, o sea, es soltarlo y ya está. No, a mí me pasaba, yo sé, que en la galería tal, luego me muy serio, o estoy hablando de arte conceptual todo el día, tal, no sé cuántos. Y hay veces que hago alguna chorrada, porque yo soy muy chorra. Claro, sí, Y porque te entonces, nace. claro, y me dicen, pero, tío, y luego tú eres director de una galería, y digo, sí, pero es que además soy muy tonto. Claro, es que una cosa no quita la otra, efectivamente. Además me pasó al revés, este verano que estuve haciendo surf en el norte y conocí a unas chiquillas de 19, 20 años, y yo estaba todo el rato haciendo el chorra.
Y de repente una me preguntó a qué me dedicaba. Y dijo, Claro. y se lo dije y dijo, no me lo creo. Claro, en plan, no me te dijo, pega. ¿Tú eres jefe de alguien? No me lo Ya. creo. No me lo creo. A mí me ha pasado mucho también al revés, que a mí me han dicho, a lo mejor que en entornos que no conocía gente que está más serio, que luego a qué te dedicas cómico. Ah, pues no te pega nada. Y digo, ya, pues ¿qué más Porque conocido no me en tu estás entorno? pagando por hacerte Claro, los chistes. efectivamente. ¿Ah? Ven al show. Y ¿tú te ves haciendo esto muchísimos años a como forma de vida o hay días que dices, mira, tío, hasta aquí? O yo pienso que cuando logre esta serie de objetivos, con esto más o menos voy a hacer algo más asentado o no tan que no dependa tanto de la taquilla. ¿Cómo lo ves? Pues una cosa que he pensado muchas veces. Creo que hacerlo voy a querer hacerlo siempre porque es increíble, tío. O sea, el contacto con el público mola mucho y la gente es súper maja, la gente es súper cariñosa y vienen a verte con ganas y se ríen. Y eso es muy bonito. Lo que sí que creo es que si me fuese suficientemente bien con el tiempo, sí bajaría el ritmo. O sea, si yo pudiera hacer menos actuaciones para más gente, o sea, en sitios más Claro. grandes sería lo ideal, porque yo ahora actúo mucho. Y ahora lo disfruto, ahora estoy bien, pero es verdad que a lo mejor el día de mañana pues sí que me gustaría bajar un poco el ritmo o hacer temporadas. Es una cosa que hace la gente que ya es más pro, Berto Romero, Goyo Jiménez, toda esta gente hace Claro. temporada. Esta peña te hace de septiembre a mayo y el resto del año, Descansan. claro, Bueno, o hacen trabajan otros en material proyectos, nuevo, pero lo que sí, sea. exacto. Y eso también es guay, como decir, venga, pues abro estas fechas. De septiembre a mayo tengo todos los sábados, o todos los viernes y sábados. Y luego ya paro. Y lo que sí que me gustaría mucho es hacer otras cosas relacionadas. Me gustaría mucho hacer cine, también es verdad, porque vengo un poco de haber estudiado Claro, ese mundo y que me arte gusta dramático mucho. y tal. Y me encantaría hacer cine, me encantaría, por ejemplo, a mí mundo radio, podcast y tal, me flipa. Entonces sí que creo, o sea, sí que me gustaría no hacer solo esto toda la vida, pero sí que es verdad. No sé lo que pasará en el futuro, pero si me preguntas hoy, creo que no lo abandonaría nunca. Es que es una cosa muy, muy divertida. Sí. Bueno, y además compatibilizable, porque como tienes unas Sí. mañanas más tranquilas y tal, por ejemplo, antes lo hablábamos, que tú tienes tu propio podcast, que estáis ahí hablando de vuestras Eso es, cosas de muy, chorradas muy absolutas, relajado absolutas. y tal, y que te va bien además, o sea que Sí, vamos, no da un chavo, pero Bueno. va bien. La gente le gusta, tenemos seguidores, está guay. No hacemos esto porque de chavos. No, 100%. Sí, Mundo Podcast es por amor al arte absoluto. totalmente. Otra fase de mi vida por amor Sí. al arte. Nada. Genial, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero sí, me vería haciendo cosas así, porque me gustan mucho. Más tranquilo. De hecho, si algún día consigo que alguien me pague por hacer radio podcast, yo estaría feliz, diría. Bueno, No me lo creería. Nos hacemos un llamacuelga, ¿eh? Sí, sí, O sea, total. o Me sea, pasó un poco con los monólogos, ¿eh? Yo cuando empecé a cobrar era como en plan... ¿De verdad? No, sí, no termino de entender por qué me está pagando la gente por esto. Me parecía un poco como que estaba estafando a la gente. Digo, pero si me lo he pasado bien. Digo, si estoy aquí una hora contando chorradas, ¿qué cojones me vas a pagar? Bueno, eso se llama síndrome del impostor también, ¿no? Sí, un poco. Sí, sí. ¿Y en alguno de tus monólogos hay algo que estés tú todavía intentando contar que todavía no te hayas atrevido? Algo que digas, mira, esto lo tengo todavía guardado en la recámara porque aún no sé cómo lo voy a contar. No, tengo muchos temas apuntados que quiero, que no sé cómo enfocarlos, pero que tal, pero no hay nada como que me haya guardado adrede, o sea, es porque no se ha visto pero para mí es que siempre este ha sido un entorno muy cómodo para soltar cualquier cosa, entonces, cuanto más bestia mejor, si es que la gente es muy cotilla, tío, entonces, si cuentas cosas personales, tal, entran bien. Sí, total. Sí, entonces sí. No hay nada como que tenga así vetado, digamos, de momento. Y yo este chiste lo hago mucho, sobre todo porque me gustan mucho los reels de Instagram y hay uno de un mapache así como muy despeluchado que me hace mucha gracia que dice, ¿tú sabes la cantidad de traumas que he tenido que vivir yo para ser tan gracioso? ¿De dónde nace un poco tu comedia? ¿De la calle o del trauma? A ver, Porque son humores distintos, no, ¿eh? sí, a ver, un poco de los dos, pero del trauma mucho. Yo al final, siempre he tenido mucha ansiedad, siempre he estado muy agobiado cuando era pequeño, sobre todo. O sea, para mí, de hecho, yo empecé a ir a terapia a los 20 y pico y fue un cambio de vida. O sea, para mí, de repente, como que a partir de ahí empecé a poder disfrutar de muchas cosas que antes no disfrutaba. Y entonces creo que de ahí viene mucho también, como de lo que hablábamos al principio un poco de ese método de defensa que utilizamos y tal. Claro. Creo que nace muy de ahí. Y luego evoluciona a eso, a ya te vuelves como más observador y ya lo combinas. Entonces ya tienes una parte de que igual estás contando, eso yo lo hago mucho, yo estoy contando como cosas muy humor observacional, tipo lo que hace Jerry Seinfeld, de estar hablando como de un tema... cosas que pasan en cafeterías, cualquier medida, y de repente cuelo alguna burrada mía muy personal y claro, y eso funciona guay porque la gente es como que les descolocas, ¿sabes? Y eso mola. Entonces el combo de las dos siempre es la maravilla. Bueno, oye, qué suerte tener humor de calle y humor de trauma. Y sí. el arma de doble filo, ¿no? El Total. arma peligrosa. Y si tú tuvieses que decir algo que ha cambiado en ti desde que te empezaste a subir al escenario, ¿qué sería? O sea, que dijeses, mira, a mí me sentí transformado porque de repente adquirí más confianza o me di cuenta de que no era tan difícil o... ¿Qué experimentaste tú cuando te empezaste a subir al escenario? En ti mismo.
Pues mira, aprendí mucho a perder el miedo a decir cosas. O sea, quiero decir, a mí me costaba típica chorrada, te devuelven mal el cambio. Y yo decía, bueno, son 2 euros, me lo zampo. Que se los quede. Claro, pues ya no. He perdido mucho el miedo a hablar con la gente. Ostras. Mucho. Y eso está guay. O sea, Está yo ahora bien, me doy cuenta que hablo mucho más con la gente. Que yo estoy en el supermercado haciendo la compra y si pasa algo que puede iniciar una conversación con una persona de al lado, se inicia. O sea, si vamos a coger el mismo yogur, por ejemplo, una señora y yo, y es un yogur rarísimo que lleva, yo qué sé, espigas de trigo clavadas, digo, hostia, está bueno, que sí, ya sé. Y te das cuenta que la gente habla, tío. La gente cuando... Oye, es que voy en modo autista por la vida. Yo también, o sea, yo antes de eso también iba así. Y ahora de repente, o sea, eso ha cambiado mucho. O sea, que ligas en el supermercado, te chocas con las chicas. No, eso no, para ligar no. Hablo solo con la gente con la que no ligo. El otro día en el gimnasio había un tío que era enorme, que estaba levantando muchísimo peso y quedaba en la máquina donde estaba poniendo los discos, quedaba un trozo así. O sea, que nada. Y le digo, te cabe otro disco ahí, así de pequeño si quieres, ¿eh? Y se partió el culo el tío y ya luego pues hemos hablado más y así. Qué guapo. Pero sí, me ha servido para perder un poco la vergüenza. Bueno. Sí. Oye, pues también es positivo. Sí, porque he ganado dinero porque me han devuelto bien el cambio ya siempre. Porque ya ha habido varias veces que he mirado una cuenta, oye, perdona, que aquí habéis puesto una cosa de más. Ah, claro, y la gente lo quita. Ya tienes el tarro de casa de las propinas lleno y todo. Efectivamente. Qué maravilla. Sí. Y este podcast se llama Foro de Ítaca, es una referencia a Ulises, a la literatura griega, cuando en la Odisea Ulises quiere llegar a Ítaca, a su casa. Entonces siempre hago las dos mismas preguntas, casi hacia el final de la entrevista. Entonces digo, mira, si tú quisieses llegar a una Ítaca, a un destino, ¿a dónde querrías llegar? O sea, sueñan infinito, sueñan imposible. ¿A dónde quieres llegar ahora mismo? ¿Qué te planteas? Mira, para mí lo ideal sería... Mira, es que para mí una persona que sí que es muy referente, Berto Romero. Okay. Berto Romero me parece una persona que con lo que yo sé de fuera, no sé cómo es personalmente, ¿vale? Pero con lo que yo conozco de alrededor, es una persona que hace todo lo que a mí me gusta. Hace cine, casi todos los años, cada 2 años o 3 se hace una peli, hace series, hace monólogos siempre y tiene un podcast. Y aparte, tiene una familia con 3 hijos y hace muy buena conciliación familiar. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Tener una cosa así parecida. Y tampoco mucho más. Quiero decir, a mí no me gustaría tampoco ser hiper famoso, petar lo que flipas, pero si yo pudiese hacer una peli cada 2 años o 3, un personajillo en una peli, tampoco tiene que ser una cosa como muy tal, pero estar como metido en el cine, escribir algún guión de vez en cuando y tal, y ganar el dinero suficiente como para poder estar tranquilo y tener una familia que me permita a mí, pues eso, llevar a los niños al cole, pasar tiempo con ellos y tal. Que lo bueno de este curro es que paso es perfecto, porque puedes llevar al niño al cole, currar en el rato en medio, en lo que tienes que escribir lo que sea, o hacer lo que hago ahora en el gimnasio, recogerles y luego ya por la tarde que se queden con el otro progenitor y irme yo a currar. Y eso sería como mi objetivo, mi Ítaca absoluta, vamos, el poder vivir de esto más tranquilo. Creo que es un sueño compartido. A mí también me pasa muchas veces que pienso exactamente lo mismo. En plan de yo no quiero un super triunfo, un mega triunfo. Yo lo que quiero es una vida más tranquila. Pero sobre muy todo porque es una mierda en el sentido de... Lo siento porque hay gente a la que le puede encantar. Muchísimo. Pero la gente que es muy famosa te limita mucho en la vida. O sea, es una putada, pero tú no puedes ir a comer a todos los restaurantes que quieras, no puedes ir andando por la calle tranquilo, no puedes... Normalmente tienes mucho más trabajo del que puedes coger, entonces acabas viviendo, currando una barbaridad. A mí no me gustaría... O sea, me gustaría no trabajar más de lo que trabajo ahora, porque yo ahora ya he hecho bastantes horas, pero estoy en un nivel aceptable, que me gusta lo que hago. O sea, me gustaría no meterle más horas, pero sí más variedad. Y un poco más de pasta nunca está mal. Bueno, bien. Y te iba a preguntar, a colación de lo que me estabas diciendo, ¿te ha pasado que la gente ya te empieza a reconocer un poco por la calle o todavía tienes un anonimato? No, me ha pasado, pero lo guay es que yo estoy en ese punto que la gente que me reconoce es porque de verdad le mola, me han visto, me siguen en redes o lo que sea. Pero sí, me ha pasado mucho en verano, en sitios muy random, tío, de repente la playa Gandía. No, en Santoña, tío. Estaba en las fiestas de Santoña con una amiga y de repente se acerca un chico tal y me dice, oye, ¿tú eres Arbeloa? Y yo, ¿qué? Y porque es un chiste que hago en un monólogo. Y digo, no, y dice, es que te vi en los 30. Y digo, no jodas, tal. Y el tío súper majo. Sí, además como eran las fiestas, pues luego vino otra vez, me dijo, tío, lo que quieras, si quieres beber lo que sea, pídeme, que yo tengo una peña, tal. Y luego me ha pasado también en el Sonorama, tío, en un festival, que de repente me conocía muchísima gente. O sea, todos los días del Sonorama se me acercaron 2 o 3 personas. Y luego lo pensé y dije, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque en el Sonorama aglutinas a mucha gente de nuestra edad. Entonces, claro, tienes un rango de personas
claro, a mí me ven al año, más o menos este año me habrán visto durante todo el año como unas 20.000 personas, entre 20 y 25.000 personas por ahí. Entonces, claro, de esos, el 80% tienen entre 25 y 40 años. Entonces, claro, el público del Sonorama es ese. Entonces, si juntas gente de toda España de esa edad, es muy fácil que haya mucha más gente que me haya visto actuar en directo. Eso y que me sigan en redes. Bueno, y que se acercan y te dicen, ¿no? Además. Sí, se acercan. No, hay gente además, todo el mundo súper majo, ¿eh? Todo el mundo que se ha acercado ha sido encantador. Así que muy guay. Sí. Y volviendo a la temática de Faro de Ítaca, si Ítaca es tu vida soñada, tranquila, maravillosa, que me parece uno de los sueños más bonitos que pueda haber, como Faro, como referente, que no sea Berto, que digas, joder, como me encanta lo que hace Berto, ¿un referente personal o un referente profesional? ¿En quién te fijarías tú? O sea, si es como cosa de que yo quiera ser igual. O que te haya inspirado. A mí ahora mismo, a día de hoy. Bueno, gente que me ha inspirado mucho. Taylor Tomlinson es una cómica americana que me gusta mucho el tipo de comedia que hace. La veo mucho. Jerry Seinfeld, que es uno de los padres, porque es el humor observacional que a mí me gusta muchísimo. Es experto en hacer eso. Y así le ha ido de bien. Y luego aquí en España a mí Maldonado es que tiene algo tiene que mucha yo gracia, el cabrón, con los pero me parto el culo, es que no puedo, o sea, es superior a mí y le escucho mucho y de hecho con Maldonado me pasa una cosa que es que yo ha habido mucho tiempo, o sea, yo aparte de esta productora, en algunas salas que actúo las lleva otra productora que se llama MPC, que son los que llevan a Maldonado y a Facu con Quieto Todo el Mundo. Y luego ellos en shows en solitario también. Y entonces varias veces hemos estado como actuando en los sitios similares y hemos coincidido en algunos sitios. Yo nunca he hablado con él personalmente. Y coincidió que durante 2 años hemos sido vecinos, vivíamos a 3 portales y sacábamos a los perros en el mismo sitio. Pero nunca le dije nada porque, digo... Estabas en la etapa en la que no pedías el cambio todavía. No, y que siempre nos cruzábamos a las 9, a las 10 de la mañana, los dos en chándal, con las perras ahí, y las perras pues se saludaban, jugaban y tal. Y nos saludábamos en plan, buenas, ¿qué tal, cómo estás? Pero nunca le hablé nada porque pensaba, este está ahora tan tranquilo, tan dormido, tal. Nunca le dije nada y digo, ya si en algún momento coincidimos en algo así como un poco más de curro, ya le hablaré, pero como que siempre me ha dado... No me ha gustado darle guerra como en la vida personal. Pero, tío, me parece una máquina. O sea, me gusta muchísimo. Tiene mucha gracia. Sí. Yo lo admiro un montón también. Sí. Pues, Jorge, me encantaría seguir aquí hablando y seguir haciendo aquí casi los monólogos que estamos haciendo, pero se nos acaba un pelín el tiempo. Entonces, lo primero, agradecerte muchísimo todo lo que nos has contado, porque creo que es una historia muy interesante y ver cómo, pues eso, todo lo que has estudiado, cómo te has ido moviendo, predestinado y no al mismo tiempo, ¿no? Y que tiene también que ver mucho con las decisiones que uno va tomando y que hayas compartido tu experiencia personal, te lo agradezco un montón. Y en segundo lugar, que, bueno, aunque a ti te gustan los días nublados y a mí no, igualmente que hayas venido, que hacía muchísimo frío. Así que, nada, muchísimas gracias por venir y que nos veamos fuera y nos tomamos unas cañas. Sí, cuando quieras. No, gracias a ti de verdad, ¿eh? O sea, ha estado gustísimo y siempre es un placer venir a estas cosas. Así Muchísimas que cuando gracias. quieras.